Esta es una noticia que le encanta a Colombia y es una noticia que estábamos esperando muchos uribistas y miembros del Centro Democrático. Los medios de comunicación han registrado la decisión que ha tomado el presidente Álvaro Uribe Vélez de conformar la lista al Senado. Esta decisión es una decisión individual. Hace poco estuve en una reunión con el presidente Álvaro Uribe Vélez y le anunció a los que estamos en el auditorio que sería candidato al Senado y que él mismo había pedido el puesto número 25, que él mismo quería estar ahí, que era una decisión personal. Y vamos a analizar esta decisión que tomó el presidente Uribe de hacer parte de la lista al Senado. ¿Cuál es la estrategia y para dónde vamos? ¿Y cuál es el objetivo que persigue el presidente Álvaro Uribe Vélez con la intención de volver a la arena política? Primero que tenemos que decirle a los colombianos es que el presidente Uribe no está inhabilitado. En Colombia existe la presunción de inocencia y en ese orden de ideas, hasta que no se dé un fallo en segunda instancia, en ese orden de ideas, hoy el presidente es una persona inocente. Hay un fallo en primera instancia, pero él tiene todavía unas herramientas y esas herramientas hoy le permiten ser un ciudadano libre, independiente, pero además inocente, lo que lo faculta en derecho para ser oficialmente candidato en la lista al Senado. Muchos pensaban que el presidente Uribe iba a tomar esta decisión basado en que iba a tomar el número 1 en la lista, pero no. El presidente tiene un gran reto y el objetivo es tener en la Cámara Alta, en el Senado de la República, 25 senadores. Todos vamos a salir a votar por la lista al Senado, pero hay una connotación bien particular. ¿Por qué el 25 y no el número 1? ¿Y por qué el presidente hoy considera que todavía la fuerza uribista tiene la capacidad de poner 25 senadores? El presidente se va al número 25 con un objetivo, y es que, primero que todo, la lista sea cerrada. Al ser una lista cerrada, pues obliga necesariamente a que todos los colombianos que están inconformes con Gustavo Petro y con este gobierno terminen por rabia y por odio y por muchas razones, la entrada por rabia y por odio y resentimiento contra Petro, a rayar el logo del presidente Uribe en el tarjetón. ¿Qué significa? Que al ser lista cerrada, todos van a salir a votar por la lista del Centro Democrático sin distinción de candidato. Y aquí hay algo bien importante que todos deben tener en cuenta. Primero, la conformación de la lista. ¿Quiénes van a componer los primeros entonces 25 lugares en la lista al Senado cerrada? El presidente de la reunión dijo que se había seleccionado una metodología y se había elegido un comité evaluador. Ese comité no va a dar los cupos ni es el que va a entregar los avales del Senado. No, los avales de la lista al Senado las entrega exclusivamente el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero el comité evaluador es el que va a determinar los escaños o el puesto que se le va a dar a cada uno de los candidatos. ¿Y qué va a mirar entonces este comité evaluador? Primero, la honorabilidad del candidato. Segundo, los estudios y el ranking académico. El trabajo y simpatía que haya tenido en el partido. La afinidad ideológica. Es muy importante que los colombianos tengan en cuenta que para ser un candidato al Senado y estar entre los 25 primeros en esa reacomodación, el puesto se lo va a dar precisamente su afinidad ideológica. No es solo decir soy uribista, es que además, desde la fundación del partido hasta hoy, ese candidato tiene que tener todas las cualidades, y esas cualidades también hablamos de las ideológicas. Hablamos de que el candidato tiene que haber demostrado durante mucho tiempo su afinidad ideológica, y aquí es donde empieza el problema para algunos. Con estos modelos y con estas nuevas candidaturas, pues acaba de nacer el señor Abelardo de la Espriella, está la propia Vicky Dávila, y hay candidatos de derecha como Santiago Botero, como el señor Pinzón, y en esa variedad de candidatos presidenciales, entonces muchos miembros, muchos políticos se han alineado con estos precandidatos presidenciales.
Esos políticos que se han alineado con esos precandidatos no van a tener cupo en la lista al Senado. No van a tener cupo en la lista al Senado. Pero hay algo que me llama la atención además, que este comité va a evaluar algo muy importante, el peso político que llegara a tener el candidato. Cuando hablamos del peso político, hay candidatos en algunos departamentos que ni suenan ni truenan. Algunos son representantes a la Cámara y quieren tener la oportunidad de estar en la lista al Senado y muy seguramente dentro de los primeros 25 de la lista cerrada. En ese orden de ideas, si el candidato no demuestra poder electoral, ni siquiera, estoy hablando de los que son representantes y quieren saltar al Senado, y que son representantes del Centro Democrático, si quieren saltar al Senado, tienen que demostrar poder político y poder electoral. Si el candidato no tiene esa capacidad, créanme que de una vez el presidente Uribe lo va a descartar. Voy a poner un ejemplo. Daniel Briceño. Daniel Briceño es un candidato del partido Centro Democrático, fue candidato al Consejo de Bogotá y se sacó 53.000 votos, unos más, unos menos. Pero hoy con certeza Daniel Briceño ha mostrado trabajo, afinidad ideológica, pero además crecimiento electoral. Ese crecimiento electoral lo mira el presidente Uribe para darle una posición privilegiada en la lista, porque la lista va a ser cerrada. Los que quedan entre los 10 primeros van asegurando la entrada, pero empiezan a aparecer del 15, el 18 hacia arriba, empiezan a aparecer, por eso la distribución de los números en la lista cerrada. Daniel Briceño hoy pretende meterle a la lista cerrada del Centro Democrático más de 150.000 votos. Por lo tanto, tiene asegurado el cupo en la lista al Senado. Una mujer como Claudia Margarita Zuleta en el Cesar va a ser candidata también al Senado. Y el cupo lo define la capacidad y el liderazgo y la afinidad ideológica que ha tenido en el Cesar. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que los representantes que hoy aspiran al Senado del mismo Centro Democrático tienen que demostrar esa afinidad, pero además una capacidad electoral. Si no la tienen, pues hombre, ni lo insistan, ni pongan en apuros al presidente Uribe. Hay algo fundamental que pide el presidente Uribe, es el reconocimiento y la figuración nacional. Esto también lo van a evaluar. La figuración nacional es que uno empieza a mirarle las redes sociales a algunos políticos del Centro Democrático y están quedaditos. No les rinde mucho en las redes sociales, pero vemos a unas figuras del Partido Centro Democrático y personas que de hecho no son políticos ni tienen credencial, con unos alcances importantísimos en las redes sociales. Ese reconocimiento nacional influye mucho en la votación que espera el presidente Uribe en la lista al Senado cerrada. Con todo lo anterior que acabo de expresar, quiero dejar muy claro que va a ser una lista selecta, pero que además la última vez que el presidente Uribe estuvo poniendo su nombre en una lista al Senado de la República, sacó 872.000 votos. 872.000 votos, siendo cabeza de lista, en una lista abierta, lo que significa que es el senador más votado en la historia de este país. El más votado, no hay nadie más que haya sacado más votos que Uribe. Y hay algo muy importante en esta coyuntura, y yo quiero que ustedes la analicen muy bien. ¿Por qué Uribe quiere estar en la lista al Senado? Porque vienen también unas elecciones presidenciales. Y el presidente Uribe es un estratega político. Pasarán 500 años y Colombia no verá nacer a un líder tan importante como Álvaro Uribe Vélez. Quiero ser claro en esto que voy a explicar. El presidente Uribe va por la presidencia de Colombia, pero además va a fortalecer el Partido Centro Democrático. Hay muchos uribistas que no saben para dónde van, y cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y hablo de uribistas que están en la campaña de Abelardo, uribistas que están en la campaña de Vicky, uribistas que están en otras campañas, pero que dicen ser uribistas. El presidente lo que está llamando es a la disciplina de partido. Por eso el presidente no quiso aceptar ser la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Tiene una buena relación con de la Espriella, tiene una buena relación con Vicky. El presidente Uribe es una figura muy importante de la política que tiene relación con todos los políticos. De hecho, no se nos olvida que se sentó en 2 ocasiones a hablar con Gustavo Petro para ponerse de acuerdo, pero aún así Petro traicionó la confianza del presidente Uribe. Entonces el presidente tiene un objetivo, es de alguna manera doblar las curules de la Cámara Alta. En las elecciones pasadas a Senado, el Centro Democrático solo obtuvo 13 senadores.
al ser el candidato con la lista, en la lista del Centro Democrático con el número 25, pues espera duplicar el número de senadores. Con esto estaríamos hablando, señores, que el presidente Uribe pasaría a tener una figuración tan importante y estaríamos hablando de que podría lograr unas mayorías en el Congreso de la República. Yo quiero ser muy claro con los colombianos y con los miembros del Centro Democrático. El presidente Uribe hoy sigue manteniendo su hegemonía, su figuración como el líder más importante de Colombia, pero que además es el único que le ha hecho una oposición con altura argumentativa, una oposición real, y que los colombianos hoy reconocen en el presidente Uribe una figura que sí le ha hecho oposición al presidente Gustavo Petro. Nos hemos dado cuenta como muchos líderes de distintos partidos han terminado doblegados ante las pretensiones de Gustavo Petro, que han terminado en mermelados, han terminado en la corrupción. Vemos lastimosamente cómo muchos líderes terminaron de hecho iniciando el gobierno de Gustavo Petro, votando la reforma tributaria de los 22 billones de pesos. Con esto quiero decirles a ustedes que el presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido una figura tan importante que ha logrado de momento poner al propio presidente Juan Manuel Santos. El presidente lo logró colocar. Logró asustar en la segunda vuelta a Juan Manuel Santos con Oscar Iván Zuluaga, que estuvo muy cerca de ganar la presidencia, de no ser por esa persecución que le hicieron a Oscar Iván. Pero además logró poner presidente a Iván Duque. Lo que tenemos claro es que en la contienda pasada, el presidente Uribe estaba muy golpeado por esa persecución y por los juicios y los procesos, pero hoy el presidente está valentonado. El presidente Uribe hoy viene, como dijo el rey del merengue, con doble empuje. Y en esto quiero ser muy claro también con ustedes. El presidente Uribe ahora quiere nuevamente participar en un escenario electoral muy importante y en una coyuntura vital para Colombia, porque por primera vez tuvimos el placer de saborear el poder en manos de los gobiernos comunistas como el de Gustavo Petro, que no ha dejado sino hambre, desolación, tristeza, desempleo, violencia, secuestros, guerrilla por todas partes. Esto es un caos, pero peor aún, me sorprendió hoy, haciendo un paréntesis, como decía Gustavo Petro, que la salud en Colombia va de maravilla. Cuando una persona se atreve a tanto a asegurarle al país que la salud está funcionando muy bien, que la seguridad está de maravillas y que todo en Colombia está perfecto, termina uno preocupándose de verdad aún más, porque no puede ser posible tanto cinismo en un presidente cuando realmente nosotros conocemos la realidad, los que la vivimos, los que padecemos esa realidad que hoy vive Colombia. Por eso quiero decirles a ustedes que es muy importante que tengan claro que en una coyuntura tan importante del país, Fico Gutiérrez, que tiene su propio partido, va a poner su propia lista al Senado y a la Cámara. Por lo tanto, Fico, que es un líder muy importante de derecha, va a jugar en las elecciones a Congreso. Me preocupa, de alguna manera, que haya, digamos, aparecido una figura como Abelardo de la Espriella y una figura como la de Vicky Dávila, que aparentemente son outsiders de la política, pero que de momento siento que la popularidad de Vicky Dávila empieza a caer y que ya no está registrando como registra en las encuestas. Que no se les vaya a olvidar, y esto es una recomendación que le quiero hacer a los uribistas, que no se les vaya a olvidar que para que podamos tener un presidente consistente, este presidente tiene que tener un partido político. Por eso en el estallido social, Petro, Pizarro y toda la izquierda, incluyendo a los guerrilleros de las FARC que terminaron siendo congresistas, no pudieron, oigan bien, tumbar a Iván Duque. A Iván Duque, aunque haya sido un poco distante hoy del presidente Uribe, y que todos sabemos que está jugando en la campaña de Vicky Dávila y que allá está también mi gran amiga Alicia Arango, pues ha sido un poco ingrato con el propio presidente Uribe. Él debería estar hoy ayudando la lista del Centro Democrático y no lo está haciendo. Lo que quiero con esto aclarar es que viene una nueva configuración del partido, una nueva consolidación del Centro Democrático a nivel nacional. Estoy absolutamente convencido
de que una vez el Centro Democrático elija al candidato que va a tener el aval y va a salir a la pelea presidencial, tenemos altísima posibilidad de poner presidente. Y ahí está la otra razón. Por eso es que el presidente Uribe se ha enfocado y se está concentrando en la lista al Congreso de la República. Porque con esta lista conformada, con 25, 26 senadores y una cantidad muy importante de representantes, sería un plante político muy valioso que entraría a empujar el proyecto político del Centro Democrático. Hoy las encuestas están muy dispersas. Se habla del Tigre Abelardo, se habla de este señor Santiago Botero, se habla de Vicky Dávila, se hablan de más de 87 precandidatos presidenciales. Pero tenemos claro que para que cuando el presidente se posesione, el nuevo presidente se posesione y no lo tumben, tiene que tener un partido político. Porque aquí les voy a hacer un pronóstico. Cuando Colombia elija el nuevo presidente, que no va a ser de izquierda, les tengo que aclarar a ustedes que la izquierda lo va a querer tumbar en menos de 6 meses. Por eso, yo no creo mucho en esas nebulosas y en esas burbujas ni en esas llamas de fósforos, porque veo mucho a uribista entregado a otras campañas políticas y no están concentrados en el Centro Democrático ni en el candidato del presidente Uribe. Y desafortunadamente, eso sí, hay que hacerlo en estas intervenciones, hay que aclarar que desafortunadamente el próximo presidente de Colombia, para dolor de cabeza de la izquierda, va a ser del Centro Democrático. La palabra está empeñada por Uribe y lo dijo en el foro de Armenia, lo dijo también en el foro de Neiva. Uribe empeñó la palabra con Colombia y nos está defendiendo. Es la palabra de Gallero y por eso el candidato que salga a representar al Centro Democrático saldrá calzado, que en términos de Gallero saldrá de una vez registrando en las encuestas. Que no se les olvide que cuando Uribe empezó en la política solo tenía el 2% de favorabilidad y nosotros tenemos la certeza de que el Centro Democrático va a poner presidente en el 2026. Un análisis importante para los que no tienen muy claro el escenario político en Colombia. Yo solo quiero decirles que ahora, y que es el momento, y que ahora llegó el presidente Álvaro Uribe para organizar la casa, para decirle a la izquierda de Colombia que no estamos acabados. Y ante los calificativos, ante los términos desobligantes contra el Centro Democrático y el propio presidente Uribe, se los van a tener que guardar en los bolsillos, porque algunos dicen que el uribismo está acabado, y yo les quiero decir que el uribismo vive, y que hoy vamos a salir con más fuerza, con más empuje, porque vamos a poner presidente en Colombia. Yo soy Holman Guevara, uribista, orgullosamente, de la cuna hasta el cajón. Un abrazo para todos. Déjenme su comentario y síganos en estas redes sociales como Holman Guevara. Pero déjenme su comentario, qué piensa de este análisis que hicimos hoy. Un abrazo para todos.